Buen día, mis hermanos. Estamos aquí frente a la palabra del Señor y hoy vamos a ver la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Y para eso vamos a ver en la palabra del Señor en Lucas capítulo 22 del verso 39 al 46. Dice así la palabra del Señor. Saliendo, se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Jesús está en el huerto de Getsemaní. Getsemaní era su lugar habitual de oración. Dice, fue como solía, o sea, era su lugar en donde él se comunicaba con el Padre, en donde él oraba. Getsemaní significa prensa de aceite. Hasta el día de hoy se pueden ver ahí cómo se prensaba el aceite cómo se prensaban los olivos para hacer el aceite. Esto estaba a las faldas del monte de los olivos. Y ahí estaba este huerto, lugar especial que el Señor había escogido, ¿cierto? Para hacer sus devocionales, para orar al Padre. Antes de que llegara al huerto, el Señor había estado en la cena con los discípulos e instituyó la cena de la comunión, la que hacemos nosotros habitualmente una vez al mes para recordar la muerte y el sacrificio de Cristo. Y también nos habló antes de esto, sobre el servicio, que sea un servicio en humildad. Ustedes lo pueden ver en el 22-27 que habla. Y bien le anunció a Pedro que lo iba a negar, ¿ya? Y en el verso que quiero que veamos de forma especial, en el verso 37, Lucas 22:37, mire, él hace una tremenda declaración. Dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. O sea, les dijo el Señor, lo que está escrito de mí tiene cumplimiento, y que lo que está escrito de mí se va a cumplir, como dice la Escritura. Y nombra Isaías 53:12. Esa palabra la nombró ahí, se va a cumplir. Lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. O sea que el Señor va entrando al monte de los olivos con este pensamiento. Se tiene que cumplir lo que se ha dicho de mí. Y me asombra el ver que, como el plan de Dios partió en un huerto, aquí también este glorioso pacto nuevo también está en un huerto.
Y dice la palabra del Señor que se fue al monte, al huerto de Getsemaní a orar. Y en Mateo nos habla de que los discípulos quedaron en un lado, pero dice que tomó en Mateo 26, 37 dice, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Tomó a sus amigos. Era tal la opresión, la angustia, dice la palabra, la tristeza que los estaba embargando, que les ruega a sus amigos íntimos, Pedro y los hijos de Zebedeo, Pedro, Jacobo y Juan, quédense aquí y velen conmigo. Y dice que orando, dice que se puso a una distancia de un tiro de piedra, hasta donde llegaba la piedra. Un tiro de piedra era una medida de una distancia. Y se arrodilló y oró de esta manera. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La agonía, mire, era tal, porque aquí nos dice que estando en agonía, era tal la opresión. Nosotros podemos pensar, pero es que el Señor había pasado ya por tanto, había soportado los vituperios, se había enfrentado a Satanás sin ningún problema, no le había tenido temor a nada de eso. Pero ¿qué estaba pasando aquí? ¿Qué estaba pasando aquí? Que nuestro Señor se entristece de tal manera que es una agonía. Y dice aquí la palabra del Señor que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Qué le diría el ángel? Yo creo que el ángel lo único que le podía decir era, mira lo que viene, mira el fruto de todo lo que viene. Y nos ponemos a pensar, qué angustia tan grande está pasando el Señor en esto, que ora de esta manera, Padre, si esta copa se puede pasar, y si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. En otra parte dice, sino como tú. Dices, Padre, si esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En Marcos dice, Abba Padre, le dice, Abba Padre, papito, le dice, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y en Lucas le dice, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Mateo 26, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hágase tu voluntad. Era tal que yo me pregunté. Mire, solo Lucas registra lo dice en agonía, que él estaba en agonía. En una agonía dice que oraba intensamente. Y era su sudor
como grandes gotas de sangre. Estaba en oración y su sudor caía tan espeso y de color como gotas de sangre, dice, que caían a la tierra. Seguramente dejó la tierra marcada por su sudor. Bueno, él cuando se levantaba de la oración lo hizo 2 veces, fue a ver a sus discípulos, pero el Señor sabía que ellos no podían ayudarlo, sabía que en esto tenía que estar solo. Los discípulos, por más que quisieran, por eso les dice, la carne es débil, el espíritu está presto, pero la carne es débil, porque no tenían la suficiente fuerza. Él tenía que cumplir el plan para que más adelante estos discípulos fueran fuertes y pudieran levantarse contra todo lo que venía. Y aquí está nuestro Señor en esta agonía. Dice la palabra del Señor que el Señor en la profecía dice que era varón de dolores, experimentado en quebranto. Este quebranto quizás sería pretencioso examinar la profundidad del dolor del Señor en este momento. No era algo físico. No era algo físico. Dice la palabra del Señor que en Isaías 53:10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Él estaba, imagínenselo, él, el santo, que no había pecado, que era puro, que no tenía ni una mancha. Él, en ese momento, estaba dimensionando el peso del pecado, estaba descubriendo lo horrendo, lo sucio del pecado, y estaba haciendo el peso, en su alma, en su corazón. Por eso dice, empezó a angustiarse y a entristecerse. Estaba en agonía. El peso. Está turbada mi alma, dice en Juan 12:27. Y en algunos salmos podemos también visualizar cuando dice, toros de Basán me acecharon. Estoy en el Salmo 22. Y en Isaías 53, el 4 y 5 dice, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En Mateo 26:38, en la palabra que dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Esa palabra, hay una expresión ahí en hebreo que es perilupos, que significa estar envuelto. Nuestro Señor estaba envuelto, estaba cubierto por el pecado, pero no solamente llevaba esta masa de pecado que era la mía, que era la suya, sino que esto, hermana, este pecado lo iba a alejar del Padre. Y más que alejarlo del Padre, iba a ser el objeto de la ira de Dios sobre él. Este padre que había estado
siempre en comunión con Él. Este Padre que nunca lo dejó ni lo soltó. Este Padre que dijo que su Hijo era, en Él tenía complacencia. Ahora está viendo a este Hijo cubierto por el pecado, por la maldad de millones de seres humanos. Y Él lo único que puede hacer frente a este Hijo es poner su ira sobre Él. Porque Dios no puede estar en el pecado. Y la ira de Dios venía sobre Él. Podemos visualizar quizás de una pincelada el dolor de nuestro Señor Jesucristo, alejado del Padre y siendo el objeto de su ira por nosotros. Este es el dolor, esta es la agonía, este es el peso que llevó nuestro Señor ahí. Nosotros podemos ver pinceladas de este dolor. Se hace énfasis en el dolor físico, pero esto fue más allá. Esto es una dimensión más alta, una profundidad más extensa. Y él le decía, Abba, Padre, papito, papito. Esto es lo que llevó al Señor a esta oración. Pero ¿sabe? Esta era la copa de la ira que tenía que beber el Señor. Por eso le dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Y lo pidió en 3 ocasiones. Tenía que ser así. Tenía que pagarse el justo precio para la justificación del ser humano. Y Él fue hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios la exalta hasta lo sumo y le da un nombre sobre todo nombre. Que el Señor nos ayude a... Por eso cuando tenemos la cena de la comunión y recordamos el sacrificio de Cristo, no puede ser algo liviano, no puede ser algo que pase, no. El Señor se puso ahí, el santo, el que no tenía mancha, el que no había pecado, se pone, recibe sobre él, dice que fue envuelto en el pecado de todos nosotros. Y la ira de Dios cayó sobre él y pagó el precio. Un precio muy alto. Y como les decía, a lo mejor es pretencioso querer ver la profundidad de todo esto, porque yo creo que no lo vamos a dimensionar aquí. Pero sabe, Él tenía el consuelo de la oración. Por eso después en la cruz, cuando Él clamaba y decía, me has abandonado, era porque Él estaba bajo la ira del Señor, bajo la ira de Dios, pagando el pecado tuyo y mío, tuyo y mío. Y ahora está a la diestra de Dios victorioso, intercediendo aún por ti y por mí. Este es el Señor.
El Señor, mire, el huerto de Getsemaní nos enseña la humanidad real de nuestro Señor Jesús. Nos enseña también lo horrendo, lo malo, el mal del pecado, hermana. También nos muestra el amor perfecto de nuestro Señor y la obra perfecta de la redención. ¿Cómo no postrarnos a los pies de Él? ¿Cómo no rendirnos? ¿Cómo no derramar nuestras lágrimas y besar sus pies y enjugarlos? Si Él, siendo tan santo, se ofreció para ser el objeto de la ira de Dios, para pagar el precio que nadie podía pagar. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. Nada se compara con este dolor, con esta agonía de nuestro Señor. Si de repente pasamos por situaciones, recuerda, Él fue por ti a la cruz. Se convirtió en el objeto de la ira de su Padre para que tú y yo tuviésemos acceso a la gloria, para que tú y yo tuviéramos acceso a la gloria. Que este sentir que tenía Cristo de rendirse, como dice Pablo, el sentir que hubo en Él, que se entregó a sí mismo, llegando hasta la muerte, pueda también estar en nosotros para rendirnos a Dios hasta el final de nuestros días. Y que podamos decirle como Jesús, que no sea como yo quiero, hágase tu voluntad.